Ahorita vamos a ver entonces un poquito acerca de gráficos en Excel, para lo cual en esta vez vamos a diseñar una pequeña tabla, la típica tabla de los vendedores y algunos meses, enero, febrero, marzo, y así. Nos vamos a quedar con estos 3 meses y vamos a poner algunos nombres acá. Listo. Entonces, en cuanto a los meses, o más bien dicho las cantidades, vamos a utilizar siempre aleatorio entre, que es mi función preferida, y vamos a poner números entre 10 y 99. ¿Por qué? Porque quiero números de 2 cifras. Aquí el formato no me permite el uso de coma. En la computadora de ustedes probablemente sí les permita. Eso va a depender de la configuración regional que tengan en el configurado Windows, ¿sí? Normalmente es coma o punto y coma, dependiendo de la configuración regional que tengan. Siempre en el uso de aleatorio, recuerden que aquí lo importante es generar la data, y luego de generar la data, lo que van a hacer es van a copiar y van a pegar en el mismo sitio, pero como solo valores. Esto les permite eliminar la fórmula y quedarse con los datos generados, que es lo que yo quiero al final del día. ¿Okay? Entonces, creo el aleatorio solo para rellenar y luego copio y pego solo valores para usar los valores. Haciendo esto, mi sugerencia siempre es que trabaje en un ambiente ordenado y limpio, pero no tan simple. A veces conviene darle algún tipo de formato solamente para efectos estéticos meramente. Si no nos gustan los autofiltros de aquí, pues los eliminamos rapidito yéndonos a inicio y quitando la parte de filtros, y ya con eso le robamos la estética a la tabla y le quitamos la opción de filtro. Bien, teniendo esto, lo que vamos a hacer en un gráfico cualquiera, estamos hablando generalidades de gráficos, lo que usted va a hacer es seleccionar la data y posteriormente irse a la parte donde dice insertar, y a continuación en esta sección de aquí usted puede insertar de una vez los gráficos circulares, de línea y de barra. También hay unos gráficos diferentes como estadísticas, gráficos de dispersión, etcétera, que son gráficos usados, pero no para la mayoría de los casos. Si usted tiene duda sobre el uso de los gráficos, Excel incorpora una cosa que se llama gráfico recomendado. Automáticamente le sugiere hacer un gráfico. Como este video es general y el objetivo es explicar el concepto de gráficos, vamos a detenernos un poquito en algunos detalles. ¿Para qué sirve o cuáles son las ventajas y desventajas del uso de ciertos gráficos? Primero, el típico gráfico que nosotros estamos acostumbrados a llamarlo gráfico de barra, ¿okay? O gráfico de línea, o gráfico de columna, llámelo como quiera llamarlo, le sirve principalmente para comparar. Es como que usted pusiera a personas de diferentes alturas para determinar cuál es el más alto de los tres. Si usted los tiene dispersos, es difícil saberlo, pero si usted los pone juntitos, hombro con hombro, literalmente va a destacar el más alto o el más bajo entre el grupo, siempre que los datos estén juntitos. Por lo tanto, la principal ventaja del gráfico de barra es poder comparar y aumentar una diferencia minúscula al estar cerquita las barras unas contra otras. Creo yo, en términos simples, que esa es la principal ventaja que tiene el gráfico de barra. Y esa ventaja, por supuesto, que se pierde con este tipo de gráfico que se llama columnas. Pensemos en este gráfico de columnas como una media, como un calcetín de diferentes colores, ¿sí? ¿Qué cosa es un calcetín de diferentes colores? Sigue siendo una misma unidad, pero cada barra representa algo dentro de la unidad. Por ejemplo, para el vendedor 1, la suma de los 3 meses corresponde a poner uno sobre otro el mes 1, el mes 2 y el mes 3. Eso significa gráfica de calcetín o gráfica apilada, como la podemos ver ahí. Es como poner los 3 meses de un mismo individuo uno sobre otro.
como que si las tres personas se subieran una sobre otra. ¿Qué nos hace esto? Nos hace una persona más grande, toda junta. Nos hace un grupo, todo junto. Esto es como la mezcla entre, vamos a verlo más adelante, un gráfico de pie y un gráfico de barra. Te va a servir principalmente, yo lo considero bastante útil, cuando tenés, por ejemplo, 10 vendedores por 12 meses. Si haces una gráfica por cada combinación, vas a tener 10 vendedores por 12 meses, vas a tener 120 columnas. En cambio, si haces una gráfica apilada de este tipo, o bien, si lo analizas por vendedores, vas a tener 10 gráficas, o si lo analizas por meses, vas a tener 12 meses. Pero al final del día, vas a comparar el total de un vendedor contra el resto de vendedores o el total del mes contra el resto de los meses. ¿Ok? Bien, nos vamos a saltar esta y esta que se llaman gráficos. Son gráficos de barra, pero la diferencia es que les dan vuelta, los ponen horizontalmente. Es el mismo gráfico de barra, pero horizontalmente girado 90 grados, y el mismo gráfico de calcetín llamado cariñosamente o apilado, pero caído 90 grados. Por lo tanto, ahí no hay nada que decir. Es lo mismo de diferente forma. Ok. Este otro tipo de gráfico, no nos confundamos, tenemos este gráfico que unas barritas son más altas que la otra y tenemos este gráfico. Notarán algo particular. Es un gráfico apilado especial. Dice apilado al 100%. ¿Cómo se digiere esto? El gráfico apilado al 100% habla respecto a porcentajes, no respecto a valores. Ok, dicho de otra manera más fácil. Todos equivalen al 100%. No importa si sacaste 5 y el otro sacó 20. Ambos son 100%. Y proporcionalmente, aquí la pregunta es, ¿cuánto vale tu 5 proporcionalmente contra mi 50? Entonces, este gráfico es un poco complejo de analizar y lo vas a utilizar si, solo si querés ver equivalencias y no valores. Equivalencias porcentuales y no valores. Les voy a dar otro ejemplo. Pensemos en un tanque de combustible, ¿sí? Entonces, si un tanque de combustible tiene capacidad de 20 galones y otro tanque de combustible tiene capacidad de 10 galones, o sea, justo la mitad, pero ambos tanques de combustible tienen el 50%, ya sabemos que el 50% de 10 galones son 5 y el 50% de 20 galones son 10. Pero para efectos de esta gráfica, ambos van a estar a la misma altura y al mismo valor, porque los dos tienen 50%. No importa que uno tenga más que otro, porque es una equivalencia proporcionada y alineada al 100. Entonces, entendiendo esto, ¿para qué sirve? Ahora sí, ¿cuándo lo voy a usar? Volviendo al ejemplo de los vendedores y los porcentajes, ya sabemos que el vendedor estrella va a vender un montón y su meta de venta va a ser bien alta. Digamos que venda carros. Entonces, este tipo es un tipazo. Esta vendedora es buena vendiendo. Entonces, como es estrella y como es la número 1 a nivel nacional, regional o lo que quiera de Latinoamérica, esta muchachona o este muchachón va a vender, su meta de venta es 100 autos al mes. Entonces, es una caballada, ¿verdad? Un montón de autos. Y yo, vendedor novato, 2G3, ahí haciéndole la fuerza, apenas tengo una meta de ventas, mi mercado es más pequeño, mi influencia es menos grande, tengo menos experiencia, son más nuevos, lo que quieran. Pero mi meta es de 20. Resulta, pues, que mi 80% de venta equivale a unos 16, 17, 18 autos. Pero el 80% de la señora que vende super duper son 80 automóviles. Pero a la hora de compararnos peras contra peras, no vas a comparar
80 automóviles contra 18. No podés, no hay comparación. Pero la lógica de este gráfico tan bonito, tan interesante, es comparar todos bajo la misma proporción. O sea, lo que me interesa es qué porcentaje de la meta alcanzaste y no qué cantidad representa. Esto es grandioso. Entonces, básicamente, esta es la gráfica del pueblo. Todos somos iguales y lo que estamos vendiéndoles aquí es la idea de: si yo tengo más talentos, te lo voy a comparar con tus talentos para ver quién hizo mejor resultado bajo ese esquema. Esa es la maravilla de esta gráfica. El 90% de la gente no tiene ni idea cómo explicarlo. Ahí les expliqué yo tanques de combustible, les expliqué metas, les expliqué talentos. Póngale lo que quiera, pero siempre piense que lo importante aquí no es el monto, sino que lo importante es el porcentaje. Dicho esto, el resto de los gráficos son bastante sencillos. Este de aquí te agrupa. Este gráfico de burbujas no sirve para estos efectos, es un gráfico de dispersión. Básicamente, cada burbuja, entre más grande es, significa que el valor es más grande. Pero este está malo porque te sirve para evaluar dos variables que no tienen nada que ver. Por ejemplo, ¿qué día de la semana llueve más? Por ejemplo, ahí estás evaluando tiempo y cantidad de lluvia. ¿Ok? Pero no puedes evaluar qué vendedor vende más comparado con otro vendedor. Lo que tendrías que comparar es qué vendedor vende más comparado con los meses. ¿Se entiende esto? O sea, no se vale comparar la lluvia contra la lluvia, el agua contra el agua en mililitros. No se vale comparar el vendedor con el vendedor ni el mes con el mes. Se vale comparar la combinación de ambos. O sea, el mes con el vendedor o la cantidad de mililitros de lluvia contra el día que llueve más de la semana. ¿Para qué te puede servir esto? Bueno, hay un mundo que te puede servir, pero se llaman correlaciones. Un tema de estadística muy, muy interesante, pero básicamente es la incidencia de que algo sucede si otra cosa sucede. Entre más correlacionado está, significa que es más probable. Se los digo de una manera bien simple. Si usted estudia, tiene más probabilidad de pasar la clase. Hay una correlación alta. ¿Sí? Así de sencillo. Si usted estudia menos, ¿qué va a suceder? Como la correlación es alta, pues tiene más probabilidad de que suceda lo contrario. Tiene un poquito de lógica. Esa es correlación. Pero no se vale comparar la nota de uno contra el otro o la cantidad de horas de estudio contra otro, sino compararte este con los dos variables. Para eso sirve. El resto de gráficos, este es el mismo gráfico de barra, nada más que lo centra al centro, obviamente. Discúlpenme ahí la cacofonía. Y este de aquí es un gráfico de Pareto, la ley famosa de Pareto, el 80-20, y es precisamente para saber eso. ¿Quién es el que vendió más? Según este gráfico, la persona llamada Izzy y la persona llamada Eva son las que vendieron más. Y de hecho, la suma de ambas, ¿ok? O, más bien dicho, al agregarse Norberto con Alan, llegaron juntos al 30. Al agregarse Norberto, Alan y Alejandro, llegaron juntos al 40. O sea, se van uniendo, se le van poniendo encima. O sea, lo que tiene Enrique más lo que tiene Alejandro, Alan y Norberto, llegan todos juntos a un miserable 45%. Pero ya cuando unís a todos estos, desde Alejandra, Enrique, Alejandro, Alan y Norberto, todos juntos llegan a un 60%. ¿Qué te dice esto? Compadre, aquí la campeona, la latinoamericana es esta muchachona, porque ella sola vendió la escalera. Pensemos esto como en el peldaño. ¿Qué peldaño es el más alto? El peldaño más alto es el que más le aporta al tamaño de la gráfica total. Por lo tanto, este peldaño de aquí para acá, no hay nada interesante. Este peldaño de aquí para acá, uy, es un peldaño alto. Ahí hay algo interesante. ¿Ok? O sea, y aquí lo interesante es, arriba del peldaño es el que hizo la misión. En otras palabras, Norberto no hizo mucho, pero Alan hizo bastante. Hizo que se subiera el techo. De esta manera, miren el tamaño de esto. O sea, y sí hizo que se subiera el techo para acá. Pero Eva, comparada con Alejandra, ahí no hay mucho que decir. Son datos obviamente tirados hacia el azar, no que significan nada. Esta de aquí es la gráfica Rainbow, ¿verdad? Arcoiris ahí. Es una gráfica que a mí en lo personal no me gusta, es como sobreponer
sobreponer una gráfica de línea coloreada sobre otra. O sea, a mí me parece que no es una gráfica ni interesante ni bonita. Entonces, la gráfica que usted quiera agarrar, por cierto, acá le dice para qué es buena, pero nos vamos a ir siempre inclinados a las gráficas comunes al inicio y bueno, con esto tenemos una gráfica así de simple. Entonces, por hoy creo que vimos una explicación amplia y esperemos dudas, comentarios en los próximos videos.